Hola, hola a todos. Les envío un gran saludo, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la unidad número 6, conceptos avanzados de la programación orientada a objetos. El día de hoy vamos a ver otros patrones de diseño, pero antes de ello vamos a ver una estructura dinámica de datos que espero les sea de mucha utilidad. Existe una estructura dinámica en C# que se llaman diccionarios o dictionary en inglés. Antes de empezar a ver cómo funciona, veamos un poco las ventajas que nos ofrece esta estructura dinámica respecto a otras. Por cierto, desde una perspectiva teórica, para aquellos que lo recordarán de la materia pasada, detrás del telón de esta estructura dinámica se encuentra un hashmap, el cual nos podemos dar una pequeña idea en este dibujo que se encuentra en la parte izquierda, que cada uno de los valores que vamos a ir introduciendo va a ser de hecho una pareja de valores, una pareja que se conoce con nombre de llave-valor. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos una llave y un valor, una llave y un valor, y así lo vamos a ir agregando. Podría decirse, por ejemplo, por dar un ejemplo, los carnets. Cada uno de los carnets de todos nosotros aquí en la UCA tiene su llave, es decir, el código del carnet, ¿verdad? Un número, y el valor asociado a ese número pues son todos los datos personales de cada uno de nosotros. Otra forma de poder verlo es, por ejemplo, la dirección de una casa, el ID de algún producto, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ir agregando parejas llave-valor en una lista común y corriente o en un arreglo común y corriente. La llave no es nada más que el índice de en qué casilla se encuentra ubicado el valor. Entonces, en este caso, los índices son solamente 0, 1, 2, 3 en adelante. Y el valor, pues, el valor que vamos a ir guardando puede ser un valor sencillo, un string, un entero, puede ser a su vez un objeto, puede ser a su vez cualquier otra cosa, ¿verdad? Puede ser un objeto en general. En cambio, aquí en los diccionarios, la ventaja es que nuestras llaves no van a ser solamente en números 0, 1, 2. Claro que también pueden serlo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la ventaja que nuestras llaves pueden ser otro tipo de valores, por ejemplo un string. Entonces nosotros imaginemos que estamos haciendo algún sistema, por ejemplo para la biblioteca. Entonces en los nombres de que tienen los códigos de los libros en la biblioteca, no sé si han tenido la curiosidad de verlos, no es estrictamente un número, sino que es una combinación alfanumérica, es decir, tiene tanto letras como símbolos como números. Por ejemplo, hay algunos libros que su código me lo voy a inventar, ¿verdad? Es 1, 2, 3, punto, después tiene alguna letra, algún guión quizá. Entonces, esa ventaja nos da, ¿verdad? Los diccionarios podemos hacer pareja llave-valor. Otra de las ventajas, como podrán ver aquí en este gráfico, es acerca de la velocidad con la cual se buscan y se obtienen los valores dentro de la estructura dinámica de diccionario. Este tema lo verán ustedes con mucha mayor profundidad en una materia que se llama análisis de algoritmos, acerca de las velocidades, pero a grandes rasgos los diccionarios en C# o los hashmap en general tienen una velocidad de O grande de 1, es decir, son más o menos constantes. En cambio, las listas que ocupamos tienen una O grande de n, es decir, proporcional, como una función lineal de las que ustedes han visto en cálculo. ¿Qué significa esto ya en palabras más normales, ¿verdad? Ya lo que significa es que, por ejemplo, si yo tengo una lista que tiene 1000 elementos, entonces va a ser mucho más rápido buscar algo en esa lista que en otra que tenga 1.000.000 de elementos. Es decir, mientras más elementos tenga la lista, el tiempo va a ser proporcional en base a eso. Ahora, si yo tengo una con 10 millones de elementos, pues se va a tardar 10 veces más que si yo busco en una lista que tenga solamente 1.000.000 de elementos. Ojo, ¿verdad? Esto a grandes rasgos. En el diccionario, la ventaja es que, por ejemplo, si yo tengo un diccionario que tiene 100 elementos, pues no va a diferir mucho el tiempo que tarde en encontrar un elemento que si lo estuviera buscando en otro diccionario que tuviera 100.000 elementos.
sí va a haber cierta diferencia, pero va a ser bastante mínima e increíblemente baja comparada que si se ocupara una lista. Esto es por la forma de almacenarlos, la llave de valor. Un diccionario luce de la siguiente manera. Si se fijan, tiene una sintaxis bastante parecida al de una lista, solo que aquí ocupamos la palabra reservada dictionary, y en vez de utilizar un solo valor, como hemos estado acostumbrados a hacerlo hasta esta altura de la materia, ahorita vamos a usar dos: el valor de key y el valor de value. Aquí este t-key, t-value, es decir, template key, template value, es decir, el tipo de valor de mi llave y el tipo de valor de mi dato. Va a ser una clase. Así que bueno, sin más preámbulos, veamos cuál es la sintaxis ya para crear los diccionarios. Aquí en este cuadro verde podemos ver cómo crear y cómo poblar un diccionario. La manera más formal, más ortodoxa de crearlo es la que estoy sombreando en este momento. Tenemos dictionary, el tipo de la llave, después el tipo de valor. En este caso mi llave va a ser un string y mi valor va a ser un entero. A mi diccionario yo lo voy a llamar con una letra D para simplificar las cosas, y lo voy a inicializar con igual new dictionary, string int y nada entre paréntesis. Como si se fijan, es bastante similar a como nosotros creamos listas. Claro que nosotros también podemos utilizar la palabra reservada var para ahorrarnos el escribir el tipo de dato concreto, que sería dictionary string int, una forma un poco más resumida. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos. Pueden utilizar ya sea la primera si quieren ser más ortodoxos, más formales, o pueden utilizar la segunda si quieren pues ahorrarse tiempo y ahorrar líneas de código. Bueno, esta es tanto la manera de poblar. Como yo he hecho hincapié, digamos, en la materia pasada, para aquellos que estuvieron conmigo, aquí yo pongo un string y un int, pero aquí yo pudiera haber puesto, digamos, en el valor no solo un entero, sino que otra string, un booleano, o puede ser una estructura de datos, un objeto completo. Ahí quedan las necesidades del programa que uno hace. Eso es lo bueno de este tipo de estructuras dinámicas, ya que es completamente versátil. Esto es en tanto a crearlo. Ahora, para poblarlo, nosotros podemos hacerlo de dos maneras. Podemos utilizar un método que se llama add, o añadir en español, o agregar. Entonces podemos escribir el nombre del diccionario .add, y entonces ahora nosotros vamos a colocar una pareja de valores, siempre en ese orden, llave y después el valor. De aquí nosotros podemos ponerle para mi llave que sea el string 1, voy a almacenar el valor 1. Otra manera de agregarlos es hacerlo como que si fuera un arreglo, es decir, en la casilla que contiene el índice 2, aunque ahora ya lo de índice ya no tiene mucho sentido, sino que ahora ya es la llave. Es decir, en la casilla que tiene la llave 2, voy a almacenar el valor 2, numérico ahora. Seguramente me preguntarán, bueno, ¿por qué existen dos maneras de poder agregar cosas? ¿Hay alguna diferencia de utilizar el método add o utilizar esta otra forma? La verdad es que sí. La diferencia radica en lo siguiente. Cuando nosotros queremos agregar un duplicado, es decir, por ejemplo, si utilizamos esta manera en la línea que estoy sombreando, al utilizar un duplicado en la forma de que se parece a un arreglo, lo que va a hacer es modificar o actualizar el valor que ya existe. Es decir, a nosotros meter la llave 2 aquí en palabras, pero ya existe la llave 2. Entonces lo que va a hacer es sustituirlo, actualizarlo, modificarlo. Es decir, si antes era 2, ahora va a poner un 22. En cambio, como bien menciono aquí en la parte de abajo, cuando se agrega una llave que ya existe, si se hace de la forma anterior se actualiza, pero si se hace con el método add, entonces C# lo que va a hacer es arrojarnos una excepción, específicamente una excepción de argumento, una argument exception. Entonces esa es como la principal diferencia entre estas dos maneras de poder poblar un diccionario. Otra cosa importante mencionar es que los diccionarios van a arrojar otra excepción si se trata de agregar una llave que sea nula. Es decir, si nosotros aquí le decimos, bueno, la casilla que tenga la llave null y le queremos dar un valor, en ese momento C# nos va a enviar una excepción, específicamente un argument null exception, o una excepción de argumento nulo. Entonces hay que tener bastante cuidado, ya sea para no enviarle nulos
o para hacer un try catch con este tipo de excepción en específico. Y bueno, entonces esta es como la manera de agregar elementos a un diccionario. Espero estarme dando a entender. Ahora que ya hemos agregado elementos a nuestro diccionario, veamos cómo buscar elementos, cómo sacar elementos de ahí. Pues la manera más sencilla es la que mostramos aquí. Nosotros podemos acceder como que si fuera un arreglo, solo que en vez de darle índices, recordarán, aquí ya los índices ya no tienen sentido, sino que las llaves. De nosotros le decimos, quiero ir al diccionario D, y dentro de ese diccionario quiero la casilla que tenga la llave 2, es decir, 2 así en letras. Entonces lo que va a hacer es ir a buscarlo y me va a devolver el número 22. Aquí lo hago para mostrarlo en consola, pero también yo lo puedo guardar en una variable y utilizarlo, ¿verdad? Por alguna razón. A partir de aquí yo quisiera hacer una pequeña distinción. Los diccionarios están optimizados para hacer búsquedas y otros tipos de algoritmos, pero con las llaves. Es decir, existe este método que se llama d.contains key, o decir contiene la llave. Entonces si nosotros hacemos alguna búsqueda o cualquier tipo de algoritmo pero con las llaves, entonces C# lo va a hacer de manera rápida. Va a devolver un true porque efectivamente lo tiene, pero de manera bastante rápida. Lo que yo les mencionaba 2 diapositivas atrás, lo va a hacer de manera constante. En cambio, si nosotros utilizamos por ejemplo, contains value o contiene un valor en español, entonces cualquier algoritmo que hagamos con el value, entonces lo va a hacer de una manera más lenta. No recuerdo si lo hace con uno grande de n o de un logaritmo de n, pero es considerablemente más lento que si lo hiciéramos por la llave. Entonces hay que tener eso en consideración, ¿verdad? Más cuando tratamos con muchos valores e importa el tiempo que se tarde en nuestros algoritmos. Pero bueno, les comento que existen estas dos maneras y la diferencia. Otra cosa que hay que tener en mente cuando hacemos esto es que si se intenta buscar una llave que no existe, por ejemplo, queremos hacer int x es igual a d y le ponemos alguna casilla que no exista, alguna llave, perdón, que no exista, entonces C# nos va a arrojar una excepción, específicamente la excepción key not found exception, o en español excepción de que la llave no se encontró. Bastante mnemónico, por cierto. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos evitar que suceda esta excepción? Podemos hacerlo de dos maneras. Una sería, pues, utilizar esto que estoy sombreando, un contains key, que es primero verificar si lo contiene, y si lo contiene, entonces pues obtenerlo, si no, no. O también podemos hacerlo de esta otra manera. Los diccionarios tienen un método que se llama try_get_value, o en español sería como intentar obtener el valor. Entonces yo aquí le digo, yo quiero ir a buscar el 1, pero si se fijan, me he equivocado adrede con las mayúsculas y las minúsculas. Entonces lo que va a suceder es que me va a devolver un falso. Entonces me va a mostrar en la consola no se encuentra. En el caso que sí se encontrara, pues además de que me va a devolver verdadero y me va a mostrar que sí se encuentra, lo va a almacenar en nuestra variable val. Por cierto, si se fijan, estamos utilizando una palabra reservada que creo no les he mencionado hasta el momento. Es la palabra reservada out. Esto lo que hace es, recordarán de la materia pasada en estructuras dinámicas, la diferencia entre mandar algo por valor y por referencia. Entonces esto lo que estamos haciendo es algo así como mandarlo por referencia. Es decir, lo que va a hacer esta función es devolver un booleano, pero en la variable val va a devolver el valor relacionado con la llave 1 si es que ésta existiera, ¿verdad? Si no existe, pues no. Entonces eso, ahora esta sería como la manera más segura, o por lo menos hasta la versión 7.0 de C#, de buscar un valor en un diccionario con la función try_get_value de esta manera. Espero estarme dando a entender, ¿verdad? Cualquier consulta me la hacen llegar. Y bueno, quizá la otra forma, la otra cosa útil que podemos mencionar de los diccionarios es cómo hacer un for each, es decir, cómo buscar en todos los elementos de un diccionario
para realizar alguna acción con ellos. Puede ser para mostrar los productos de un inventario, puede ser para realizar alguna suma, realizar alguna operación aritmética, para cualquier objetivo. Los diccionarios son bastante versátiles, entonces nos ofrecen 3 maneras de poder recorrerlo, ya sea de que nosotros necesitemos solamente sus llaves, solamente sus valores, o que necesitemos ambos. La forma es bastante mnemónica. Por ejemplo, una de las más sencillas es solamente las llaves. Hacemos un for each y el arreglo que vamos a usar es d.keys, es decir, llaves en español. Entonces, como en este caso nuestra llave tiene el tipo de dato string, entonces es un for each con strings. Si nuestras llaves hubieran sido enteros, hubieran sido de otro tipo, entonces pues aquí habría que poner el tipo de dato correspondiente. Hay que tener cuidado con eso. También ahora, si queremos recorrer nuestro diccionario con valores, entonces vamos a utilizar d.values, y que como en este caso en particular nuestros valores eran enteros, entonces nuestra variable de for each van a ser enteros. Bueno, algunas veces va a ser útil recorrer nuestro diccionario, pero obtener ambos, tanto las llaves como los valores. Entonces podemos utilizar esto. La sintaxis sería for each q value pair, es decir, pareja llave valor, y nosotros ponemos nuestros tipos de datos. En este caso va a ser string para la llave e int para el valor. El nombre que le vamos a dar va a ser kv, y a lo que vamos a estar nosotros enumerando va a ser nuestro diccionario. Aquí no va a hacer falta ponerle un punto keys o un punto values, sino que nuestro diccionario como tal. Y vamos a poder acceder con un kv.key o un kv.value para obtener la llave y el valor respectivamente. Esta es una estructura dinámica bastante útil en C#, pero para aquellos que les haya seguido gustando Java, pues se los dejo como un dato curioso. En Java existe una estructura dinámica muy parecida, más no equivalente, no exactamente igual, tiene ciertas diferencias con las excepciones, pero en general funciona muy similar, que se llama HashMap. Para aquellos que tengan curiosidad, pues les dejo este enlace aquí en la parte inferior de la diapositiva, para quienes quieran echarle un vistazo. Bueno, entonces esto ha sido como una descripción de la sintaxis para utilizar los diccionarios. Espero que les sirva, y lo vamos a utilizar en la siguiente patrón de diseño, el que vamos a ver el día de hoy. Patrón de diseño bridge o puente en español. Este patrón de diseño es útil en los siguientes casos. Imagínense, ustedes están trabajando para un cliente, les pide: necesito que hagan cierto software que haga cierta funcionalidad. Entonces ustedes vienen y hacen la versión 1 de su programa, y ya es funcional y ya el cliente lo ocupa. Ustedes han hecho alguna interfaz gráfica y han hecho también su implementación de las clases en otros archivos. Perfecto, hasta ahí no hay ningún problema. Pero imagínense que ustedes vienen y les dicen: miren, fíjense que es necesario que hagamos una nueva versión de nuestro programa. Necesitamos que modifique y que le hagamos ciertas acciones extras. Bueno, entonces ustedes tendrían que volver a hacer una nueva versión del programa. Pero imagínense, después les vuelven a decir: mire, fíjense de que necesito que le añada esta otra cosa. Entonces ustedes tendrían que hacer tanto como las nuevas versiones en las clases, como modificar algún detalle en la interfaz gráfica para que se adecue a ellos. Entonces ya esto hace un poco más difícil el mantenimiento de la aplicación, porque hay que estar viendo cuáles versiones hay y todo eso. Entonces el patrón bridge viene un poco a simplificar esto. A mí me gusta un poco compararlo con un ejemplo, pues un poco más de la vida real. Yo me lo imagino de más o menos de la siguiente manera. Nosotros tenemos un cliente, que es decir, quién es el que va a estar utilizando nuestra interfaz gráfica. Aquí lo simbolizo por esta fila de personas. Tenemos también nuestra interfaz gráfica, es decir, aquella carcasa que va a estar utilizando nuestra aplicación. En este caso puede ser una estación del tren. Ahora nosotros vamos a tener nuestro patrón de diseño bridge o puente, que va a ser como esa manivela, esta palanca que pueden ver en esta imagen. No sé si han visto en caricaturas que las vías del tren se pueden cambiar, o sea, un tren puede ir de una
unos rieles a otros y utilizan esta especie de manivela como para direccionar. Bueno, entonces algo así es como nuestro patrón de diseño puente, que nos va a decir cuál versión de nuestro sistema vamos a estar utilizando. Entonces, imaginemos que al principio nosotros utilizábamos este tipo de implementación y digamos un tren normal, pero a continuación nos dijeron: mire, pero ya este tren yo necesito que le polarice las ventanas, necesito que le pongan más baños, por ejemplo, que le pongan más cómodas las sillas, no sé, por mencionar un ejemplo. Bueno, entonces la pregunta ¿es necesario cambiar algo de la estación del tren? Si yo lo que quiero es que los vidrios de mi tren estén polarizados y que este tenga más baños, pues la verdad es que no. La estación de tren pues perfectamente puede estar recibiendo ya sea un tren o el otro sin ningún cambio. Los cambios tienen que estar en los trenes. ¿Y cuál tren va a estar llegando? Va a ser el bridge, va a ser el puente, es decir, esta manivela, el que le va a decir que utilice una versión u otra. Imagínense una implementación N, es decir, me piden: mire, fíjense que ahora el tren yo necesito que tenga Wi-Fi, porque pues las personas quieren estar utilizando internet durante su viaje. Entonces vuelve la pregunta: ¿necesito yo cambiar algo de la estación del tren? Pues la verdad es que no, sino que yo hago una implementación extra, es decir, un tren, pues se fabrican las modificaciones en el tren, pero va a ser esta manivela la que me va a estar diciendo en mi estación del tren: ahorita tienes que usar la versión 1, después la versión N, después la versión la que sea. Es decir, como un control de versiones más sencillo, sin estar haciendo muchos cambios en mi interfaz gráfica, sino que los cambios van a ser en las implementaciones como tal, y la que yo ocupe va a ser decisión del bridge cuál es la que voy a estar ocupando. Pero a todo esto el usuario no se va a dar ni cuenta, porque él va a estar utilizando la misma interfaz gráfica. Es decir, aquí las personas lo que les interesa es abordar un tren que lo lleve a su destino y después desabordarlo. Ya en las implementaciones, pues el usuario ni siquiera se va a dar cuenta, porque él va a estar utilizando la misma estación del tren. Entonces esa comparación les pudiera yo hacer con este patrón de diseño bridge. El cliente va a estar utilizando una clase que se llama abstracción con ciertas operaciones, no necesariamente son las de la interfaz. Nuestra abstracción va a contener una variable del tipo de la interfaz. Ahora aquí nuestra interfaz y bridge va a ser la que va a mantener coherente o consistente todas nuestras implementaciones, de la versión 1, la versión 2 hasta la última versión. Es decir, aquí puede estar solo lo muy básico de cuando hicimos la versión 1. En la implementación B ya va a ser todas estas implementaciones, pero ya un poco más avanzadas. Y ya en las últimas implementaciones puede ser algo realmente complejo, ya con más atributos, más métodos, más cosas. Pero a todo esto, digamos, la abstracción ni cuenta se dio, sino que a través del bridge es la que va a saber cuál implementación usar. Lo bueno de esto es que va a ser que nuestras aplicaciones sean retrocompatibles, es decir, en algún momento podemos regresar de una versión posterior a una anterior sin ningún problema, sino que el bridge es el que se va a encargar de todo eso. Espero estarme dando a entender. Como ya ha sido un poco de costumbre en la última unidad, los invito a que miren el siguiente video, donde nuestro colega Nicolás Cosio explica un poco de la teoría de este patrón. Tiene una duración de 13 minutos. Los invito a que lo vean. Después de visualizar esta teoría, se hace un ejemplo más práctico, donde ya se pone, pues valga la redundancia, en código y en una implementación específica este patrón, ¿verdad? Para ya terminar de comprender cómo funciona. Tiene una duración de 19 minutos. Los invito a que lo vean. Y un poco adelantándome a lo que van a ver ahí con el colega Cosio, el diagrama UML es el siguiente. Él tiene una aplicación, en este caso su cliente es el main, y tiene una abstracción, una clase que le he llamado abstracción, donde tiene dos atributos. Un atributo es un objeto que se llama implementación, que es de tipo bridge, es decir, de una de estas interfaces. ¿Cuál va a ser? Si la implementación 1, 2 o 3, pues hasta este momento ni abstracción ni el cliente lo saben, sino que hasta ahí el momento en el que se utilice. Tiene una lista de productos
Y a estos productos yo lo que quiero es mostrar los totales y quiero listarlos. Al principio, en la implementación 1 lo va a hacer de manera indistinta. En la implementación 2 lo va a hacer ya categorizándolos. Y en la implementación 3 ya va a hacer incluso los totales por categorías. Entonces, estas versiones va a ser el bridge el que las va a unificar. Y tanto la abstracción como el main van a estar utilizando una u otra de manera indistinta. Es decir, el main ni cuenta se va a dar cuando ya estemos utilizando una implementación posterior que ya provea resultados más detallados. Entonces, como les menciono, todos estos patrones de diseño pues sirven para hacer nuestro código más estandarizado. Y pues espero que les haya sido de utilidad y que me haya dado a entender. Bueno, entonces en resumen, esto es el patrón bridge. Lo dejo con el colega Nicolás Cosio. Y bueno, respecto a anuncios, como les comentaba el lunes de esta semana, la actividad de portafolio que teníamos agendada para esta semana, pues la he movido para fechas posteriores, pues debido a los asuetos del 17 y el 22 de junio, respectivamente el Día del Padre y el Día del Maestro, y también por lo de la entrega del proyecto. Lo vamos a unificar con el examen, el preexamen final, pues para que ustedes maten varios pájaros de un tiro, es decir, tengan tiempo estos días para dedicarle al proyecto. Cuando ya hayan salido de eso, pues estudien para su parcial final, realicen el preparcial final y realicen la actividad del portafolio, ¿verdad? Considero que es la mejor manera. Otro anuncio sería el segundo examen parcial, pues ya las notas ya ustedes las tienen. He recibido un par de revisiones, todo en orden. Aquella persona que pues todavía desee su revisión, pues no hay ningún problema, puede hacerlo. Comentarles un poco, felicitarlos, por cierto. La mediana ha sido de un 9.3, el promedio ha sido de un 7.5. Esta diferencia radica en el que en esta estadística seguimos tomando en cuenta a algunas pocas personas que han retirado la materia. Entonces eso pues afecta al promedio. En este caso la mediana es mucho más representativa, 9.3, y el porcentaje de aprobación es del 77%, prácticamente un 80%. Pues lo felicito. Ha habido parciales muy buenos, también recuperaciones muy ingeniosas. Lo felicito, ¿verdad? Y bueno, para ir finalizando, un último, sí, un favor que yo les quisiera pedir es no olviden realizar la evaluación estudiantil. Estará disponible del 15 hasta el 22 de junio. Y creo que es la oportunidad idónea, ¿verdad?, para mencionar pues lo que les ha gustado y lo que creen que necesita mejorar. Y bueno, entonces estos han sido los anuncios de la clase del día de hoy. Entonces no me resta nada más que pues desearles un feliz día. Espero que se encuentren bien, tanto ustedes como su familia. Cualquier duda me la hacen llegar. Espero que esta unidad pues les sea de utilidad, tanto en otras materias como ya en los ambientes laborales vayan en el futuro. Y bueno, tengan un excelente día. Nos veremos la siguiente clase.